Bueno, vamos a dar comienzo a una nueva actividad dentro del observatorio y hoy nos encontramos con Domingo Rondina, quien es un especialista del derecho constitucional que nos visita aquí en La Plata, ya ha venido desde Santa Fe. Domingo Rondina es, como les decía, especialista en derecho constitucional, es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, es presidente del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de Santa Fe y asimismo tiene una página web dedicada al derecho constitucional. Y en esta ocasión hemos querido entrevistarlos en ocasión de la visita que hace aquí a la ciudad de La Plata, en virtud de que nos encontramos en el proceso de reforma a la Constitución de la provincia de Santa Fe y queríamos saber algunos aspectos sobre el estado de avance de este proceso jurídico, pero también político para la provincia de Santa Fe, contando que la provincia de Santa Fe es una de las provincias históricas en lo que es la organización de la Federación Argentina y que es una de las constituciones provinciales que no ha reformado su texto constitucional desde la década del 60, si mal no recuerdo, de 1962, que data su última reforma constitucional. Y han tenido destacados políticos en Argentina, como ha sido Lisandro Latorre, y también para nosotros los municipalistas importante por la que ha sido en su momento la reforma constitucional de 1921 de la provincia y que ha tenido ese pilar inicial del reconocimiento de las autonomías municipales. Pero bueno, no voy a seguir explayándome, la idea es hablar con Domingo y que nos explique un poco cómo es la situación. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, agradecerles la invitación y felicitar la iniciativa del observatorio de observar de primera mano los procesos que vivimos las distintas provincias argentinas. Efectivamente, Santa Fe fue en 1819 la primera constitución provincial, fue la primera provincia que tuvo una constitución provincial. El brigadier López, Estanislao López, caudillo de nuestra provincia, otorga en ese año la primera carta de derechos y autolimitación, con lo cual tenemos una fuerte tradición de derecho público provincial y municipal, como vos decías también. Vos pensás que Santa Fe es la provincia, si no me equivoco, con más comunas o más municipios. Nosotros distinguimos entre municipios, que son los de más de 10.000, y comunas, que son las de menos de 10.000. Tenemos 354, todos funcionando con gobiernos locales. El doble de la provincia de Buenos Aires. Claro, siendo que nosotros tenemos un padrón electoral de 1.900.000 personas. Así que somos una provincia mucho más chica que Buenos Aires, pero tenemos una vocación municipalista muy marcada. Y efectivamente hemos tenido muchos dirigentes políticos que han hecho una férrea defensa a lo largo de la historia de principios municipalistas, y también hemos tenido doctrinarios del derecho muy relevantes en materia de municipios, como el viejo Bielsa, Iván Cullen, que fue el que logró la sentencia en Rivademar, Horacio Rosati, gente que ha trabajado muy fuerte por el tema del criterio de municipalismo y de autonomía. Pese a lo cual somos una provincia atrasada en el reconocimiento de la autonomía de nuestros distritos municipales. No por la Constitución en sí mismo, porque nuestra Constitución prevé que la legislatura marca los límites de la autonomía, así que la legislatura nuestra podría dictar una ley más generosa, pero seguimos funcionando con la ley de municipios y la ley de comunas, que son de la década del 30. Entonces tienen una fuerte preponderancia provincial, escasos derechos para los municipios y verdaderamente cero capacidad de definición política
autónoma. Nuestra Constitución del 62, como bien decías también, no atravesó ni el ciclo 87, ni el ciclo 94, y sigue ahí por varias razones. La primera razón es que nuestra Constitución es una buena Constitución. Es una Constitución de avanzada, inspirada en el constitucionalismo italiano, una Constitución muy generosa en cuanto a derechos, muy del constitucionalismo social más moderno. Es cuestión de leer los primeros 30 artículos, es una Constitución muy generosa, que ha tenido problemas en todo caso en los poderes constituidos para su desarrollo, pero tiene una amplia base para que se crezca legislativamente. Otra de las cosas que ha dificultado la modificación de la Constitución es que Santa Fe, cuando llega al 62, llega con una sucesión de reformas frustradas por diversos motivos. La famosa Constitución del 21 que vos recordabas fue una Constitución que prácticamente no rigió, porque en atención a graves problemas que tuvo en su sanción, fue anulada, suspendida, desautorizada, y siempre se volvía a la Constitución de 1900, que era la que había sido modificada. El problema básicamente en el 21 tuvo que ver con el vencimiento del plazo. Entonces, Santa Fe llega al 62 con este antecedente de no saber bien qué Constitución nos regía. Es más, Luciano Molina la pone en funcionamiento a la del 21 por decreto, rige como un año. Hay toda una historia muy terrible en cuanto a nuestra norma provincial. Entonces el 62 blinda la reforma y establece en los artículos 114 y 115 lo que yo llamo un doble blindaje para manejar una posible reforma. Por un lado, le da una fuerte preeminencia a la legislatura como poder constituido para determinar la forma de elección, la temática de la convención y los tiempos de la convención. Pero además sanciona con nulidad la reforma si se extiende más allá de su plazo, y sanciona con nulidad la reforma si toca un tema no previsto, si no toca un tema previsto o si toca distinto un tema previsto. En los tres casos fulmina con nulidad la totalidad de la reforma. Digamos, condiciona demasiado a la convención. La legislatura tiene un inmenso poder. De hecho, yo digo a veces que es un mecanismo que parece acercarse más a una constitución flexible, con un mediador que es la convención. ¿Por qué? Porque en definitiva la legislatura puede decirle reformen este tema en tal sentido. O sea, nosotros inventamos el núcleo de coincidencias básicas. Exacto, eso te iba a decir. Fue el núcleo de coincidencias básicas. Nosotros lo inventamos. En ese sentido quedó en claro que la legislatura puede decir en qué sentido se debe reformar. Entonces, si nuestra legislatura dice, ustedes establecerán la reelección del gobernador por 4 años con posibilidad de ser reelecto una vez, no se pueden apartar de eso los convencionales. Caso contrario, no solo cae esa cláusula, sino que cae toda la reforma. Entonces, esto ha hecho que el consenso necesario sea el consenso legislativo. Y Santa Fe nunca ha tenido fuertes mayorías legislativas como para lograr los 2/3 sobre la totalidad de los miembros en ambas cámaras. Este es el primer problema, el segundo problema. Y el tercer problema de nuestra dificultad para reformar es que nosotros tenemos una situación que también es única en el país, que es el tema de que nosotros tenemos el sistema de 2 capitales. Nosotros tenemos Santa Fe y Rosario, permanentemente desconfiándose entre ellas,
cada una con sus distritos de alrededor afianzándola. Entonces Rosario sostenida sobre los distritos del sur, Santa Fe sostenida sobre los distritos del norte, y una mutua desconfianza que lleva a que Santa Fe tenga un montón de cosas muy locas. Por ejemplo, nosotros tenemos una corte de 6 miembros, porque la idea de los legisladores fue que pusiera 3 Santa Fe y 3 Rosario, y que la presidencia se alterne anualmente con doble voto. Entonces, ahora, en la última designación de ministros, esto se rompió y no se está manteniendo la proporción de 3-3. Pero la verdad es que todo tiene el origen en esa mutua desconfianza que tienen las dos capitales. Y hoy el proceso está impulsado desde el Poder Ejecutivo Provincial, desde el gobernador. Digamos, es él quien ha puesto en agenda o en debate la necesidad de la reforma de la Constitución, y creo que ha enviado en la apertura de sesiones un proyecto, una propuesta. ¿Cómo ha sido recibido por la legislatura este proyecto? Siempre en Santa Fe los proyectos de reforma han venido del Ejecutivo. El que más avanzó fue el del gobernador Reviglio a finales de los 80, que logró la media sanción, bueno, técnicamente incorrecto, no vamos a meter la pata acá, logró la aprobación de la Cámara de Diputados. Fue la que más avanzó. Pero todos los gobernadores han mandado propuestas de reforma, este gobernador no es la excepción. Lo que él ha logrado es una instalación importante en la agenda mediática del tema de la reforma. Él desde el principio ha trabajado sobre esto y se apresura mucho este año, después de las elecciones nacionales, básicamente por las dificultades que tiene el oficialismo del socialismo, del Frente Progresista, para o que avisora para volver a ganar las elecciones. Entonces tienen la firme decisión de poder postular nuevamente al gobernador actual. Esto hace que él envíe durante el receso de la legislatura, el 16 de abril, porque nosotros uno de los problemas que tenemos es que tenemos ordinario de mayo. Él manda el 16 de abril, con habilitación de extraordinaria, su proyecto de reforma. Con tanta mala pata, que no habían estado prestando mucha atención a cómo andaba la legislatura o qué estaban haciendo, que ya tenían las cámaras fijadas preparatorias. Y como todos sabemos, la preparatoria cambian las autoridades, se considera que las autoridades viejas no deben actuar más y que las nuevas asumen al iniciar la ordinaria, así que con preparatorias fijadas ya no se podía ni siquiera darle ingreso al proyecto. Finalmente el proyecto es ingresado el 3 de mayo, después de la apertura del año legislativo. Un proyecto con muchos defectos técnicos, porque bueno, fue hecho medio a las apuradas, sin una mesa de especialistas trabajando en eso, sino que fue redactado por funcionarios de gobierno y sin haber tramitado consensos multipartidarios antes de ingresarlo. O sea, directamente cae el proyecto del Ejecutivo a la legislatura. ¿El proyecto previamente no fue dialogado con las fuerzas políticas de la provincia o con la academia, sea las universidades o los colegios profesionales de abogados? No, el proyecto no. Hubo 2 rondas de consulta entre el gobernador y los partidos con representación legislativa, donde los partidos justamente le decían al gobernador, bueno, todo bien, somos todos reformistas, pero díganos qué es lo que va a reformar. Bueno, ya les diremos cómo será el proyecto en su momento. O sea, no les mostró nunca un proyecto hasta que no llegó a la Cámara. Eso con respecto a la política. Con respecto a la academia, hubo mesas, charlas, jornadas y qué sé yo, donde íbamos todos a decir lo que nos parecía que había que reformar, nos escuchaban, nos decían vamos para adelante, qué sé yo, pero a nadie se nos mostró el proyecto para incorporar esto, no incorporar esto. El proyecto también para
para la academia, digamos, fue cayó en un paracaídas el 16 de abril. Y tiene muchos defectos del proyecto, defectos de redacción, de técnica legislativa, pero también problemas de comprensión de lo que es una constitución provincial. A ver, el proyecto dice que nuestra constitución debe actualizarse en cuanto a derechos porque no respeta los derechos que la Constitución Nacional establece. Todos sabemos que los derechos que la Constitución Nacional establece rigen para todos los argentinos, no necesitamos... Sí, la garantía federal. Claro, la garantía federal que en nuestra Constitución provincial está expresa en el artículo 6. No hay forma, o sea, yo siempre digo que las constituciones provinciales son menos importantes en cuanto a la parte de principio de derecho y garantía, o de principio y derecho y declaraciones, y más importante en todo lo que son la organización de poder, las garantías institucionales, porque indudablemente el espectro de derecho nacional, después del 94, es un espectro amplio. Y en todo caso, nuestra provincia, como decía al principio, tiene también una gran amplitud de derechos civiles. Y entonces ellos plantean eso ya desde los fundamentos del proyecto. En el primer artículo dicen que hay que corregir porque dice que adopta para su gobierno la forma republicana, representativa, democrática, y le quieren agregar y respeta la Constitución Nacional y los tratados internacionales. O sea, vos ya ahí te das cuenta que no comprenden que Santa Fe no es una isla de derecho ajena a la Constitución Nacional. Por supuesto que Santa Fe respeta la Constitución Nacional y los tratados internacionales, básicamente porque no puede no respetarlos. Exacto. Porque nuestra autonomía depende de la subordinación al sistema federal, sino la harían intervenir. Te imaginas que ya, y los tratados internacionales, que ni siquiera nosotros los vemos pasar, así que no tenemos otra que respetarlo. O sea, la verdad es que es una falta de comprensión de la dinámica de cómo funciona el derecho público provincial. Pero después hace algunas cuantas reformas en cuestiones institucionales, repito, muchas con errores, y después hace un mega artículo ómnibus con una enunciación de un montón de derechos que hay que incorporar, que hay algunas cosas sorprendentes que a mí me exceden la comprensión. En total son más de 100 puntos los que se propone reformar, y cuando vos querés reformar tantos puntos tenés por lo menos que tener una mayoría en las cámaras que te permita avanzar hacia la convención, y verdaderamente el Frente Gobernante no tiene mayoría en las cámaras. ¿Y hay voluntad de la legislatura de tomar el guante del proyecto y analizarlo? Bueno, de analizarlo, porque, digamos, sí, porque todos los partidos se pronuncian como reformistas. Ajá. Lo que no hay es voluntad ni de hacerlo rápidamente, que es lo que pretende el gobernador. Plantea un periodo de convención de 40 días y que se elijan los candidatos sin internas, de manera de que sea más rápida la elección de convencionales, o sea que los partidos directamente a dedo definan sus candidatos para no tener para saltearnos las internas, ni abiertas ni cerradas, sin internas. Y bueno, la legislatura ya en los primeros días, las declaraciones de los distintos sectores ha sido contraria al proyecto. Todos están a favor de la reforma, no ven este proyecto, y hubo un segundo proyecto de un diputado justicialista que sí ha reunido más voluntades, que plantea menos puntos, o sea, 10 puntos, que son los que todo el mundo está de acuerdo en Santa Fe, a reformar, y que la reforma, los convencionales se elijan en 2019 y la convención sesione a principios de 2020, con lo cual no se estaría logrando la reelección del gobernador en ejercicio. Eso obviamente no es muy bienvenido por el Ejecutivo. Porque desnuda quizás la verdadera intención. Claro, el gobernador dijo, si el obstáculo es mi reelección, que la convención lo decida.
pero eso no tranquiliza a la clase política, que no quiere ver un nuevo jugador impensado cuando ya estamos en pleno proceso de pensar las listas para las próximas elecciones. Bueno, esta idea de proceso exprés que planteaba el Ejecutivo ya esta semana se vio concluida, porque ayer hubo reunión de labor parlamentaria, y acordaron remitirla a 5 comisiones de diputados, y que en la 5ª comisión se abra audiencias públicas de todos los que quieran expresarse. Con lo cual auguramos no menos de 2 meses de tránsito por diputados. Bueno, ya no dan los tiempos para el trámite exprés que el gobernador pensaba, porque con el trámite exprés que el gobernador planteaba íbamos a tener convención terminando en diciembre. Y ahora la verdad es que nada parece augurar que eso sea posible. Lo que pasa es que yo creo que siempre el año ideal para que se sancione la ley de necesidad es el año en que un gobierno empieza, y en todo caso que sesione en un año como este, intermedio entre 2 elecciones. Pero es muy difícil, salvo que tengas fuertes mayorías legislativas, es muy difícil acordar un proceso de reforma cuando ya los políticos están contando sus porotos en vista a las elecciones. Sí, aquí un poco escuchándote, la provincia de Buenos Aires en el año 94 también, digamos, un poco el fundamento esencial de ese entonces era la reforma para la reelección inmediata de ese entonces gobernador, que era Eduardo Duhalde, y después consensuar otro tipo de modificaciones. Y se derivó también a la convención la posibilidad de establecer la reelección o no, y las condiciones para la reelección. Y luego de un acuerdo político en la convención, se logró someterlo a una consulta popular vinculante, si la reelección como tal era de aplicación inmediata para ese gobernador o no. Y ahí por lo menos transó la política con la necesidad política y constitucional que tenía Duhalde para postularse por un nuevo mandato o no. Y la gente después se expidió favorablemente para que lo habilitaran. Sí, ha habido también un par de proyectos al respecto en Santa Fe. Hay otro proyecto de otro sector del peronismo que plantea una consulta popular sobre la necesidad de la reforma, y otro proyecto que plantea una suerte de mesas regionales opinando sobre la necesidad de la reforma. Una de las cosas interesantes que plantea este proyecto que envió el Ejecutivo, y que digamos no le interesa a nadie pero sí a nosotros, sí, es que por primera vez plantean la idea de enmiendas, de que la Constitución se pudiese reformar mediante enmiendas. No es clara la redacción del artículo, pero parece decir que la legislatura, cuando fuese una reforma de un solo artículo, o sea, cosa que en nuestros sistemas continentales o europeos es difícil, porque como no somos muy parcos los constitucionalistas, en general nuestras instituciones llevan más de un artículo, no tenemos todo conciso en un solo articulito. Nuestras constituciones son más largas, pero dice que si fuese un solo artículo, la legislatura puede proponer un texto a consulta popular y quedará aprobado una reforma de la Constitución mediante ese mecanismo. Es interesante, yo por ahí ya estoy viejo y no termina de convencerme el sistema de enmiendas a mí. Pero bueno, creo que es una de las cosas que tenemos que volver a discutir, si las constituciones tienen que seguir con el esquema rígido con el que nos manejamos, o tienen que abrirse a alternativas de enmiendas, y si esto funciona en las provincias también, o si funciona solo en las provincias quizás. Y respecto al régimen municipal, el proyecto del gobernador no dice nada. No. A ver, el gobernador cuando presenta el proyecto en la legislatura
viste lo que te decía hoy de la desconfianza entre Rosario y Santa Fe. No hizo más que alimentar este problema cuando presentó cuando abrió el año legislativo y habló del proyecto, no hizo más que alimentar esta desconfianza. Dijo: la idea de reformar la Constitución la traigo de cuando era intendente de Rosario, porque ahí aprendí que Rosario no va a ser autónoma y libre hasta que no reformemos la Constitución. Eso te imaginas que de Santa Fe al norte nos puso nerviosos a todos, porque ¿cuán autónomo y libre quieren ser? O sea, la capital somos nosotros. Sí, o digamos, más allá de la capital, que en general nadie lo pone en discusión, el tema es, digamos, siempre parece que tienen más ganas de otra provincia que de mantener la integración provincial, por lo menos algunos dirigentes, no todos. Bueno, ¿qué es lo que dice sobre el tema de autonomía? Lo menciona muy colateralmente, dice que va a determinar las reglas de autonomía municipal de acuerdo a las categorías de ciudades. En el proyecto, en el primer borrador del proyecto, que fue modificado 2 o 3 días antes de ingresarlo, porque primero circuló, digamos, entre los funcionarios de gobierno un borrador 2 o 3 días antes y luego se presentó. Entre el primer borrador y el segundo y el proyecto presentado hubo un cambio que decía autonomía semiplena. Le sacaron el semiplena y le pusieron categorías de ciudades. Así que no sabemos bien qué quiere decir. Pero yo personalmente soy muy enemigo del tema categorías de ciudades, porque yo creo que el mandato de la Constitución Nacional no se honra si vos tenés algunos núcleos urbanos que son capiti diminutio. Yo entiendo que, qué sé yo, por decirte, una ciudad como Esperanza, que es una ciudad de 40.000 habitantes en Santa Fe, que es muy importante históricamente porque fue la cuna de la colonización gringa, todas las ciudades de Córdoba, Santa Fe, toda esa zona de la cuenca agrícola y ganadera nacen desde Esperanza. Esperanza es una ciudad de 40.000 habitantes, muy pujante, con una historia fortísima, propia, intensa. Bueno, podés pensar que ellos no tengan derechos similares a los que va a tener Rosario. O sea, ¿cuál sería la razón, digamos, aunque parezca redundante, razón razonable que justifique discriminaciones por la cantidad de habitantes? Si tenemos una unidad geográfica, un pueblo con una identidad propia, con una historia común, con una población históricamente consolidada, eso no es una ciudad que merezca autonomía. Es muy difícil pensar que el límite de la autonomía sea la cantidad de habitantes. Solo Rosario y Santa Fe merecerían autonomía, o como circula en otros borradores, solo Rosario merecería una autonomía plena, Santa Fe una autonomía reducida, las otras ciudades mucho más reducida, y las comunas, las 350 comunas no existirían. O sea, me parece que el gran problema que va a tener Santa Fe siempre es cuál va a ser el límite de nuestras autonomías y nuestro proyecto de provincia unificada, porque en definitiva esta gran división que tenemos ahí por la autopista es una división de proyectos de provincia y que se basa, como indicó el gobernador, en la idea de la autonomía municipal, que tenemos que pensarla con cuidado nosotros, porque lo cierto es que nuestros pueblos tienen identidades muy fuertes. Hay pueblitos chicos de 2.000 habitantes, qué sé yo, Progreso, que son pueblos con una fuerte impronta localista,
con autoridades, con una gran convicción de autonomía, y bueno, podés plantearles que porque tienen 2.000 habitantes, ¿no? Porque son pueblos que tienen más de 100 años de historia y con una fuerte decisión. ¿Los intendentes municipales están involucrándose en este aspecto de la reforma constitucional? Digamos, Nosotros ¿están demandando un régimen constitucional? No tanto los intendentes. El problema que tenemos nosotros es que de nuestros 354 pueblos tenemos 50 municipios y 300 y pico comunas. O sea, 50 de más de 10.000 y 300 de menos de 10.000. Nuestro régimen a los municipios les da un ejecutivo unipersonal y un consejo deliberante. A las comunas, y los otros son, el intendente se renueva cada 4 años en los municipios. A las comunas, a los de menos de 10.000, les da un colegiado, que es una comisión comunal, con un presidente de comisión sin funciones propias, y esa comisión dura 2 años. La realidad de la Argentina y de Santa Fe es que el Estado Nacional y el Estado Provincial han ido delegando cada vez más cosas, más funciones en los gobiernos locales, y eso lleva a que sea muy difícil la gestión en 2 años, con un horizonte de 2 años. Digo, en el 62 se dejó erróneamente congelado el mandato de las comunas en 2 años. Y en aquel entonces parecía algo, Silvestre Begni, que era el gobernador de ese momento, lo defendía porque decía que 4 años era mucho, que en los pueblos la gente en 2 años le alcanzaba para ver si servía o no servía la comisión y que la podía cambiar. Pero en aquel entonces las comisiones comunales se encargaban de alumbrado, barrido, limpieza y... Sí, la complejidad hoy de la vida cotidiana, por más que sean de menos de 10.000 habitantes, es mucho mayor. Y por empezar, hoy hasta las comunas más chicas se ocupan de algún modo de las 3 funciones clásicas: salud, seguridad, educación. Están a cargo de los gobiernos locales. A ver, en salud los efectores son comunales, que son los SANCOS. Educación, todo el financiamiento extrasalarial proviene del FAE, que aporta la comuna. Y seguridad, todas las comunas y municipios han desarrollado guardias urbanas y sostienen las necesidades de patrullaje de la policía provincial en el distrito. Así que la verdad es que organizar un plan para esta dimensión de gobierno en 2 años es muy poco. En ese sentido, yo he planteado, con poco éxito, que el artículo de nuestra Constitución provincial que dice que las comunas duran 2 años sus mandatos, hay que nulificarlo legislativamente. Yo entiendo que el mandato del 123 justifica que la legislatura tome cartas en el asunto y dicte una ley contradiciendo a la norma provincial, imponiéndole que la discriminación entre comunas y municipios es injustificada y que tienen que durar 4 años las comisiones comunales. Por lo que decías ayer, Domingo, un poco redondeando por el tiempo que tenemos disponible, te están esperando una conferencia, veo que estamos recién en el inicio de un proceso de reforma constitucional y veo que va a tener, o ya presenta, serios déficits en cuanto a los consensos y adhesiones, primero políticos y a su vez sociales. Y lo que parece una urgencia para quien la promueve no va a poder ser cumplido. Sí, yo creo que no va a pasar mucho más allá del mes de junio este intento de reforma, que esto se va a ir diluyendo con el paso de los días, pero creo que ha quedado bastante instalada la temática, y quienes siempre hemos defendido la necesidad de reforma, sin urgencias, pero la necesidad de reforma, vamos a estar en mejores condiciones para conseguir que a la brevedad
se empiece el proceso reformador. Yo creo que estamos en condiciones, si no se logra ahora una ley, aunque fuese para el año que viene o para el otro, si no se logra ahora una ley, creo que tenemos que volver a ponernos firmes en el 2020 para conseguir la reforma, porque creo que lo bueno de toda esta historia es que ha quedado muy instalado en la opinión pública el debate sobre si hace falta o no la reforma y que hay que retomarlo como un capital cultural interesante. Ojalá entonces que puedan concretarla en el corto plazo, no en lo inmediato, si no hay consenso, pero que se siga dialogando entre todos los actores de la sociedad de Santa Fe y que puedan modificar y actualizar y modernizar su constitución. Domingo, te agradezco por estos minutos que nos has dedicado. Sé de tu página web y tu blog, no sé si nos querés indicar cuál es, así podemos difundirlo y que puedan consultar tus opiniones. Escribimos en domingorondina.com.ar. Actualmente la nota que encabeza el blog se llama Santa Fe Androide, porque analizamos ahí el proyecto del gobernador punto por punto, y el título refiere a un chascarrillo, porque ellos todo el tiempo dicen que lo que hacen, más que una reforma, es una actualización de la Constitución. Entonces yo digo que que hay que tomar un proceso de reforma con seriedad, porque no es una actualización de un teléfono Android que se descarga a la madrugada, se instala sola y cuando te despertás ya está tu teléfono actualizado. No hay que tratar de hacer parecer que es menos importante un proceso de reforma para que salga más rápido, sino que es una cosa importante que hay que tomarla con seriedad y hay que hacerla bien. Está bien. Muchas gracias, Domingo. Gracias, Vicente.